Hoy le estaba comentando a la audiencia que vamos a tener una entrevista muy especial, muy particular, porque los jueves siempre tenemos entrevistas con figuras reconocidas, políticas, deportistas, artistas, músicos. Y hoy decidimos tener una entrevista diferente, porque estamos viviendo momentos muy duros para la humanidad, no para un pueblo solo, para la humanidad en todo el mundo y también en nuestro país. Y yo creo que es importante hablar, es importante generar conciencia en la gente. Y cuando se tiene un micrófono como este y se puede aprovechar de la mejor manera, es que decidimos tener la presencia hoy de una mujer de 84 años, sobreviviente del Holocausto. Hola Gisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Peti. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Muy contenta de estar acá contigo. ¿Tenés 84 años? No, pero los voy a cumplir. ¿En noviembre? En noviembre. Yo nací en noviembre del 40 en el gueto de Varsovia. Entonces vamos a contarle a la gente, ¿qué es un gueto? ¿Qué era un gueto? Un gueto era como un barrio fortificado. ¿Con muros altos? Con muros altos en los cuales se apilaba mucha gente en malas condiciones desde todo punto de vista y de las cuales no se podía ver lo que pasaba en el mundo exterior. A través de los muros tú no sabías lo que pasaba, tu vida estaba concentrada solamente dentro de esos muros. ¿Y quiénes estaban allí? Los judíos, a mí me tocó en el gueto de Varsovia, yo nací en ese gueto de Varsovia. ¿Naciste en el gueto de Varsovia? En el mismo gueto. Vamos a contarle a la gente, entonces, que dentro de esos muros altísimos, con alambres de púa por encima de los muros, con guardias y con perros, tal cual, habían hacinadas miles de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya en los años 40, obviamente, los judíos habían sido desplazados de la sociedad. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de educativo, social, económico, no eran seres humanos, eran solo números. Estábamos deshumanizados. Y donde perfectamente podían entrar pocas personas, no importaba. Se metían todos allí porque los nazis habían decretado que los judíos solamente podían vivir en un gueto. En este caso, el famoso gueto de Varsovia. Tal es así. ¿Y cómo naciste en un gueto donde las personas estaban hacinadas? Encima, me imagino, una habitación con muchísima gente. Tal cual. Con enfermedades, con epidemias. Exacto. Con hambre. Y más que eso, te digo, me enteré después, a través de la historia de mi vida posterior, y no tan lejana, hace poco que conocí la realidad, que yo ya en el gueto, apenas nací, estaba muy grave, y por las condiciones humanas. Claro, porque no naciste en un hospital. No, nací en el gueto mismo. En una calle, en una casa. Exactamente. Donde vivían alrededor decenas de personas o cientos de personas. De cualquier momento, de cualquier manera. Uh-huh. Y además mis padres ya sabían cuál era su destino. Entonces sabían... Cuando decís mis padres ya sabían cuál era su destino, ¿a qué te referís? Que no tenían posibilidad de sobrevivir. ¿Tus padres? Mis padres biológicos. ¿Dónde nacieron tus padres biológicos? En Varsovia. En Varsovia, en Polonia. Sí, en Polonia. Alemania ya había invadido Polonia. Ya había invadido Polonia. Ya los judíos no formaban parte de la sociedad. No. ¿Ya iban con el número?
Los que estaban en los campos de concentración tenían los números marcados. Pero quienes formaban parte del gueto, No. No, pero se señalaban, ¿no? Con la estrella de David. Con la estrella amarilla. Amarilla, exactamente, exactamente. Y mis padres, como sabían que ellos ya no iban a durar mucho adentro del gueto, como casi nadie pudo sobrevivir, Ujú. decidieron que por lo menos yo me salve, que ya estaba en un estado crítico desde mi nacimiento. O sea que te tuvieron en el gueto. Y me mantuvieron en el gueto mientras pudieron, hasta que a través de organizaciones muy conocidas como Zegoda, como la famosa enfermera Irene Sendler, Irene Sendler, una mujer que murió hace poquitos años. que yo mismo, sin saber mi historia nueva, o sea, conocer a mis salvadores, que nunca quise preguntar, porque la característica de los sobrevivientes es no preguntar. ¿Por qué? Es una forma de defensa. Es una de autodefensa, de no querer seguir castigándose, de querer vivir un mundo nuevo, una vida mejor. Háblame de Irina Sendler. ¿Quién era? ¿Era una enfermera? Era una enfermera. ¿Era una enfermera que formaba parte de una organización secreta? Sí, señor. ¿Y qué hacían esas organizaciones secretas? Iban dentro de los guetos y ayudaban con comida, ayudaban con poder sacar por... de alguna manera. De alguna manera, por Era, algún escondite. ¿Eran organizaciones donde judías o...? No judías. Esto es lo que hay que contar. No, Irene Sendler era católica. Uh-huh. La organización Zegoda era católica. Era una organización secreta que se llamaba Zegoda. Sí, que iba por el gueto o por los guetos buscando criaturas que poder salvar y llevarlos a lugares, a hogares que ya estaban preparados para acoger a los pequeños que podían salvarlos. O sea que había toda una organización muy bien organizada, valga la redundancia, ¿no? Exactamente. O sea, primero lo que hacían era buscar hogares cristianos. Exactamente. No hogares judíos, porque no existían. No existían para nada. Entonces, lo que hacían era encontrar familias cristianas que estaban dispuestas a recibir criaturas judías que nacían en guetos y que o iban a la muerte o morían o se salvaban. Tal cual. Ahora hay que también dejar en claro algo. Familia cristiana que recogía secretamente un niño judío era lo mismo que una familia judía. Sí, pero hay algo... sea, me refiero al castigo, o sea, era la muerte evidente. Exactamente. No solamente se mataba a la criatura, al bebé judío que estaba en esa casa, sino también a toda la familia católica que formaba. Eso era solo en Polonia. Uh-huh. Entonces llegó esta organización secreta y te encontró. Y me sacaron... Para... En un bolso. Te sacaron porque tus padres también estaban de acuerdo. Por supuesto. Claro. Estaban de acuerdo porque ellos sabían que sí. Porque esa era la única solución para yo poder seguir viviendo. ¿Te das cuenta que tus padres decidieron salvar tu vida pagando un precio carísimo, no verte nunca más? Y sabiendo que ellos tampoco iban a sobrevivir. Lo que pasó, mi padre falleció en Auschwitz y mi madre en Treblinka. Estamos hablando de 2 campos de concentración. Pero mi padre sobrevivió a Auschwitz. Cuando llegaron los aliados, sí, él vivía, pero ya era un esqueleto andante. Entonces,
la propia comida que le suministraron ¿Lo terminó matando? fue la muerte para él. O sea, estaba tan esquelético y tan falto de comida que cualquier alimento que le dieron... Evidentemente esas tropas aliadas no estaban preparadas para salvar a personas en tal estado Sí, humana, ¿no? A ver, infrahumana. humana. Pero yo creo que más allá de no estar preparado, no se imaginaban lo que iban a encontrar. No, y por eso no hay que olvidar las palabras de Eisenhower. Saquen fotos. Saquen fotos porque el futuro no lo va a creer. Y si será verdad que hoy en día hay muchos que lo niegan. Y no solamente eso. Cuando yo estuve en el Uruguay y era estudiante de liceo, en el Liceo Rodó, y el profesor de historia dio la clase de historia de la Segunda Guerra Mundial, un alumno mío, y habló de la época del nazismo, obvio. ¿Un compañero tuyo? Un compañero mío se paró y dijo, profesor, eso es mentira. Eso me dijeron mis padres que es un invento de los judíos. Yo no hablaba. ¿Sabes cómo reaccioné? ¿Cómo? Me levanté de mi escritorio y me puse a llorar. Fue mi única respuesta. El profesor lo entendió. ¿Qué sentís sobre la gente que niega el Holocausto? Ignorancia. ¿No te da dolor? ¿No te da bronca? Me da mucho dolor, pero no puedo pensar que el ser humano sea tan malo. ¿Viviste con la maldad? ¿Naciste Pero en Polonia en la Segunda Guerra Mundial en un gueto? sí, pero tuve la suerte... ¿Y todavía crees en el ser humano? Pero ¿sabes por qué creo en el ser humano? Porque vivo gracias a una familia cristiana. Y esa familia que me acogió, y que me acogió en un estado muy grave, y que me salvó la vida, y que me crió como una hija más, era un matrimonio con 6 hijos obreros. O sea, no les sobraba el pan. ¿Y cómo te sacaron del gueto de Varsovia? En una valijita. Era un bebé. La niña de la valija. Por eso se llama Gisa, la niña de la maleta, porque la maleta tiene 2 significados. Un significado es la vía por la cual logré salir del gueto. El escape. El escape. Y el segundo significado de la maleta es esto. Es lo que tenemos en la cabeza. Es la mente. El inconsciente, Ajá. La memoria guardada de la cual en el correr de la vida nos pasan cosas que no sabemos por qué, y eso es lo que está guardado en la maleta. Y te voy a dar un ejemplo de eso. Dale. Cuando nació mi primer hija, mayor, hay que ponerle un nombre. Sí. Y en aquel momento estaba de moda Deborah Kerr en el cine. Y le dije a mi marido, a mí me gusta el nombre... No, perdón. Era Deborah Kerr, pero a mí me gustaba Estefanía. El nombre Estefanía. Nombre Estefanía. Y mi marido dice, ¿por qué el nombre Estefanía? Estefanía no es un nombre uruguayo, no tiene nada que ver con la sociedad acá. ¿Pero por qué te gusta? No sé, no me preguntes, pero me gusta. Bueno, no lo vamos a poner y terminamos poniéndole el nombre de Débora por la actriz Deborah Kerr que estaba de moda y que nos encantaba a todos. Uh-huh. Pero ¿sabes cuál era mi nombre? Polaco, falso, en los documentos falsos que yo tenía cuando viví con esa familia, Estefanía Jimkowiak. Y te había quedado en el inconsciente. Y nunca lo supe.
Y otro... Tu mente había guardado el nombre Estefanía porque así te llamaban. Y otro... Tu mente había guardado el nombre Estefanía porque así te llamaban. Exactamente. Y otra cosa que te queda en la maleta, cuando a mi padre adoptivo polaco, dentro de las razias nocturnas, los nazis se lo llevaron y lo llevaron al campo de concentración de Flossenburg, del cual nunca volvió. Tu padre adoptivo cristiano. Cristiano. ¿Por qué lo llevaron a un campo de concentración? Porque para los nazis, los polacos eran una raza inferior, Petty. No solamente los judíos, No los polacos. Los polacos. Uh-huh. Entonces yo lo extrañaba mucho porque yo era un miembro de esa familia muy querida. ¿Te trataban como una hija más? Era una hija menor, era la más chiquita. ¿Eran 6 en total? 6 más y con vos. más yo. Uh-huh. La hija mayor, Danuta Galkova, que en aquel entonces, cuando yo ingresé en esa familia, tenía 17 años. Ella tenía 17 años. Ella tenía... ¿Vos eras una bebé? Yo era una bebé, Uh-huh. y yo era la malcriada de la familia. Uh-huh. ¿Y sabes quién era ella? Durante el día me cuidaba a mí, estudiaba, enfermería, y de noche era una combatiente. La chica de 17 años era una revolucionaria, era parte de la... De la Arma Krajowa, Ajá. la organización polaca nacionalista que luchaba contra los nazis. Con 17 años. Con 17 años. ¿Y en la casa sabían? El único que lo sabía era el padre, nadie más. Porque con tantos hermanos y si los hermanos chicos hablando, era un edificio de apartamentos, comentando con los vecinos lo que hacía, enseguida podía llegar a la policía y entonces... ¿Nunca nadie denunció la presencia de una bebé de un día para el otro en esa familia cristiana? Sí, hubo un momento muy difícil. Cuando yo llegué a esa familia, la portera del edificio no le gustó mucho porque nunca había visto a la señora embarazada y de repente de la noche a la mañana le aparece un bebé. Fue a la comisaría a hacer la denuncia. Porque también estaban aquellas personas que denunciaban... Había de todo. Claro. Había de todo. Pero así como estaban las que denunciaban, en la misma comisaría también había un policía que era muy amigo de esa familia, Jimkoviak, que era la que me acogió en su casa, Uh-huh. y que los quería mucho y que les debía muchos favores porque era una familia humana. Bueno, ¿qué podés decir de una familia que arriesgó toda su vida para tener en el seno de su hogar a un bebé desconocido, arriesgando toda su vida? Eso no es común. No es común. Entonces, ese policía se fue corriendo a la casa a avisar de lo que estaba sucediendo. ¿Que la portera había denunciado? Que estaba haciendo la denuncia en la policía. En el barrio corrieron el sacerdote, los que hacían los papeles falsos, todo. Cuando llegó la policía, ya estaba la documentación en las manos de mi madre adoptiva de que yo era sobrina ¿De esa familia de cristiana? esa familia porque el hermano había fallecido en la guerra y yo había quedado huérfana. Entonces me habían recogido a mí y por eso yo me llamaba Stefania Jimkoviak, que era el apellido de ellos. O sea, ves que hay de todo. Uh-huh. O sea que la portera del edificio te denunció o denunció a esa familia y en la comisaría el policía
se encargó de hacer todo como para que tengan ya los papeles prontos? No solamente el policía, el cura. El cura, que también, a ver... dar el testimonio de fe cristiana. El bautismo. El bautismo. O sea que a vos te mostraron como una niña cristiana bautizada para poder salvarte. Exactamente. Un cura. Un cura. ¿Qué pasó con la portera después de eso? Con la portera, no sé si es lo que yo digo demasiado fuerte, pero creo que es lo justo. Me enteré que cuando terminó la guerra, la portera la vieron con las 2 piernas de hierro. O sea, una bomba le cortó las piernas. Yo creo que fue un castigo justo por la maldad. ¿Y ese castigo fue Dios? Mira. ¿Qué pasaba con Dios o qué pasó con Dios en tu vida cuando fuiste creciendo? ¿Creías o crees en Dios? No creo y creo. No creo porque si hubiera Dios tendría que ser justo. Y si fuera justo, no podría pasar lo que pasó y lo que está pasando hoy. Y mira que esta historia no es solamente de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia con el pueblo hebreo se repite a través de la historia siempre. Uh-huh. Y te digo más. Cuando yo, después de reencontrarme con mi familia salvadora, no con mis padres adoptivos, porque él lo mataron en el campo de concentración. Y ella, después de la guerra, falleció. Sí. Pero sí quedaron hermanos. Sobre todo, con la que quedé en contacto es con Danusha Galkova, que es ¿Con tu hermana mayor? Que era ni más ni menos que terminó siendo coronel del ejército polaco, condecorada con 7 medallas como heroína nacional polaca, y fue un ejemplo de vida para mí. Entonces, mi primer reacción, no querer conocerla. ¿Por qué? Porque yo no quería volver atrás. Yo no quería volver al pasado. Es muy común en los sobrevivientes que no hablen durante un tiempo. Es muy común que no hablen durante no solo un tiempo. A veces se van de este mundo sin dar su testimonio y sin saber... ¿Y eso sucede por qué razón? ¿Para no revolver y no volver a vivir la pesadilla? Y para no transmitirle el dolor a sus seres queridos. Pero hoy eso ha cambiado. Hoy sentimos que hay que hablar y que hay que decirlo. Por supuesto que hay que hablar. ¿Y sabés lo que me pasó a mí? ¿Cómo empecé a hablar? ¿Cómo? Yo nunca hablaba. Me invitaban. ¿Cuánto tiempo estuviste sin hablar? ¿En qué año más o menos empezaste a hablar del Holocausto y de tu historia de vida? Yo nunca hablaba hasta que un día Gerardo Stavsky, que es un productor de cine uruguayo, hizo un documental A pesar de Treblinka. Se llamaba así, A pesar de Treblinka. Se llamaba el documental. Contémosle a la gente de nuevo, porque quizás son palabras nuevas para un montón de audiencia, que Treblinka fue uno de los campos de concentración. Un campo de concentración que los nazis hicieron explotar cuando vieron que perdían la guerra y no quedó absolutamente nada. En ese campo de concentración murió mi madre. Entonces Gerardo buscó sobrevivientes que den testimonio para armar ese documental. Ajá. Que se llamó A pesar de Treblinka. Quiere decir que a pesar de Treblinka seguimos vivos y presentes. Y consiguió muchos. Para mí, el más importante como sobreviviente, como como representante, referente. como referente,
es don Chill Reichmann. Chill Reichmann, que también eligió el Uruguay para vivir. Exactamente. Falleció hace unos años. Exacto. Abuelo de Camila Reichmann. Abuelo de Camila Reichmann. Mi padrino. ¿Por qué tu padrino? Porque él dijo que yo era para él su Ana Frank del Uruguay. Y siempre pedía que lo acompañe en el centro que él formó, el centro de sobrevivientes, el centro que se llama hoy Centro del Holocausto, que él fue el que hizo el museo en nombre de su esposa Lila, que falleció. Y él siempre me pedía que lo acompañe, y yo siempre me negaba. Porque no querías hablar. No quería hablar. Y él tocó la puerta para hacer ese documental. Y ¿Él estuvo en Treblinka también? Él fue el héroe de Treblinka. Él se levantó en armas de Treblinka. Él se escapó de Treblinka. ¿Cómo se escapaba de ahí? Luchando. Muchos murieron, pocos se salvaron. Él, uno de ellos. ¿Y ese documental te ayudó a empezar a hablar? Pero yo no lo integraba, yo no quería integrarlo, ese documental. Ajá. Y Gerardo me llamaba a casa y yo no... Perdona, Gerardo, pero yo no hablo. No quiero saber, no sé, no hablo. No quiero, no puedo, no hablo. Era el común de los sobrevivientes, no era que era yo sola. ¿En tu familia con tus hijos hablabas con tus hijas? No. ¿Tus hijas nunca, cuando crecieron, no les dijiste, les quiero contar la historia de mi vida? No. La conocieron ya de grandes. Pero una vez, a instancias de mi marido, me dice, mira, Gerardo es un buen muchacho, te necesita a ti para el documental, porque en realidad todos tienen el mismo tipo de historias por la edad. En cambio tú, que eras un bebé, sos alguien distinto en esta historia y le ayudás a armar una historia diferente. Una historia diferente y también redondear el documental. Y ahí me decidí a hablar, pero hablé poco. Hablé lo que se precisaba y ese documental ganó por Cinemateca galardones y está en YouTube y cualquier persona lo puede bajar. A pesar de Treblinka. A pesar de Treblinka, por el productor Gerardo Stavsky, uruguayo. Abro un paréntesis para después seguir hablando de esta historia para terminar de redondearla. Pero ya que estamos hablando de películas, hay muchas películas del Holocausto, ¿las ves? Las veo. ¿Qué sentís? Por ejemplo, ¿viste El pianista, La lista de Schindler, El niño de pijama rayas? El niño de pijama rayas me impactó muchísimo. El pianista me impactó muchísimo. La lista de Schindler la encuentro dentro de lo que se puede llamar un poco más liviana. Es que cualquier cosa es liviana con la vida real. Pero la mejor película de todas es la hecha por el francés Shoah. Esa dura 8 horas la película. Está en YouTube. Esa película es la verdadera historia de la Shoah. La Shoah es el nombre que le da el pueblo judío al holocausto. Es el nombre del holocausto. Exacto. Estábamos en el documental A pesar de Treblinka e ibas a contar que gracias al documental empezaste a hablar. Claro, porque unos años después que se hizo ese documental, un grupo de periodistas, entre los que estaba, creo, también Blanca Rodríguez, organizaron
un ciclo de películas contra el racismo, el antisemitismo, que yo hoy en día no lo llamo antisemitismo, y te voy a explicar después por qué, la xenofobia, todo tipo de racismo. De racismo, y eligieron en el programa varias películas y varias salas dentro de Montevideo, en el centro, en el Cerro, en Pocitos, para pasar esas películas. Y yo veo que en el programa que me llega, una de las películas elegidas para pasar es A pesar de Treblinka. En la que tú participaste. Y que yo la tengo en mi casa. ¿Fuiste a verla? Yo quería ir a verla y mi marido me dice, pero ¿para qué querés verla? Te la conoces de memoria, además la tenés en casa. Y era invierno, lluvioso, julio. Digo, ¿Dónde se proyectó? En el colegio seminario. En el colegio seminario. Que no es un dato menor. No. Para nada. Un colegio. Estamos hablando de un que colegio. Yo no lo conocía. Hermosísimo. Y le digo, yo quiero ir a verlo. ¿Sabes por qué? Porque ahí va a estar lleno de gente que no es judía. Y quiero ver cómo reacciona el público gentil frente a una película de la Shoah. Que no era una moneda corriente dentro del colegio seminario, por ejemplo. Exactamente. ¿Y qué descubriste? ¿Qué reacciones viste? Lo que descubrí que la película no se pudo proyectar. ¿Cómo que no se pudo proyectar? No se pudo proyectar. ¿Qué hubo un problema técnico? Exacto. Lo habían probado, parece, de mañana y funcionó lo más bien. Pero cuando estaba de noche la platea completa y todo pronto para proyectarlas, el proyector no funcionó. Los organizadores... ¿Te vieron y te hicieron subir? Del evento vieron que entre el público había alguien que había sido parte de ese documental. Ajá. Pero yo no hablaba. Y me dijeron, no tenés más remedio que subir porque sos la única que nos puede salvar. Claro. Porque tenés que contar lo que pasó. ¿Y subiste? Y no tuve más remedio que subir. ¿Y qué reacciones viste? ¿Qué caras viste? No vi a nadie, lo que no me vi ni a mí misma, porque no pude reaccionar, porque sentí mucho miedo. Era un pánico escénico, ¿no? No estabas acostumbrada, además. No. De no hablar a empezar a hablarle a una sala llena de gente. Que no conocía. Que no... Y que no estaba preparada para hacerlo. Y que yo fui como espectadora. Y tampoco percaté que arriba en la tarima había 3 panelistas que iban a, después de proyectada la película... Iban a disertar sobre Iban a hacer los comentarios. Ajá. Entre los que se encontraban el doctor Miguel Cherro, que es psiquiatra grado 5, especializado en niños y adolescentes. Hoy en día forma... miembro de la Academia de Medicina. Estaba el antropólogo Aurelio Gómez, una persona fabulosa de raza negra, y que fue él el que me contuvo porque yo casi me desmayo ahí. Me empujó, me dio un vaso de agua y me dijo, habla. Y ahí empecé a hablar, no sé lo que hablé, pero lo repito y lo digo siempre, y parecer monótono, pero es lo que la descripción más exacta de lo que yo sentí al hablar, que yo no hablé razonando, yo hablé con las vísceras. Ni siquiera con el corazón. Ni siquiera con el corazón. Y lo que yo hablé... Ni mi marido, que estaba presente,
supo. No sabía de qué ibas a hablar. Primero no sabía qué iba a hablar. Él Claro. sabía de mi historia, pero no sabía muchas cosas de mi historia porque yo no hablaba. A tu marido lo conociste aquí en Montevideo, Aquí en el Montevideo. pero él también vino escapando de la guerra. No, él es uruguayo, Ujú. era uruguayo. Tengo la desgracia de haberlo perdido hace poco tiempo. Y Te quiero agradecer que es la primera vez que salís después del fallecimiento de tu marido. lo hago por dos motivos. En primer lugar, por respeto a tu persona y el trabajo que tú estás haciendo por todos nosotros. Y en segundo lugar, porque es obligación mía estar presente en el peor momento de la historia del Uruguay. ¿Sentís que este es el peor momento de la historia del Uruguay? A ver, la historia del Uruguay ha tenido momentos oscuros como la dictadura, Los viví también. Mi marido los vivió en la dictadura. pero en democracia vivir esto, En democracia, para mí... Mira, te voy a cortar algo y te voy a decir y vas a saber por qué te lo digo. dime, El filólogo catalán David Serrano Blanquer, que viene o venía casi todos los años a dar conferencias sobre los republicanos españoles por la Guerra Civil Española y que siguió los pasos de los sobrevivientes republicanos españoles del Río de la Plata. Él todos los años venía a dar conferencias al Uruguay. al Uruguay, a la Argentina, al Uruguay. Bien. Cuando llegaba al Uruguay, un día alguien, que no sé quién, se la personó y le dijo: perdón, profesor, ¿usted conoce lo que fue la Guerra Civil Española? Pero usted no conoce lo que fue la Shoah. Y efectivamente, él no tenía idea lo que fue la Shoah. Entonces dice: permítame presentarles a sobrevivientes para que le cuenten su historia. Yo tuve el honor de conocerlo y somos una familia hoy en día. A pesar de Barcelona y acá, estamos en contacto siempre. Y él escribió un libro sobre mi vida que se llama El llanto de la maleta. Y hizo el documental también, que está en YouTube, que está hecho por la Universidad OR del Uruguay y la Universidad Ramon Llull de Cataluña. Tenemos que ir a una pausa. ¿Querés ir a la pausa? Por favor. Bueno. ¡Nos vamos a la pausa! Estamos hablando con Giza. En noviembre cumple 84 años. Es sobreviviente del Holocausto. Es la niña de la maleta. Y ahora, luego de la pausa, vamos a hablar muchísimo más de esa familia adoptiva. Vamos a hablar del Uruguay de hoy. Vamos a hablar del antisemitismo y por qué no le llama antisemitismo. Luego de la pausa, en Malos Pensamientos. Giza, tenés 83 años. Es así. En noviembre voy a cumplir 84. Y sos sobreviviente del Holocausto. Es así, nací en el gueto de Varsovia. ¿Y cuándo te diste cuenta que eras sobreviviente del Holocausto y que habías nacido en el gueto de Varsovia? ¿Cuándo te cayó la ficha de tu historia personal? La ficha me cayó cuando ¿Estando en Uruguay? estando en el Uruguay, viviendo con mis tíos biológicos que sobrevivieron la guerra.
tus padres murieron en Treblinka y en Auschwitz. Sí. ¿Por qué tus tíos sobrevivieron? Porque estuvieron escondidos mediante pago de dinero en casas de polacos cristianos con paredes falsas. Como Ana Frank. Como Ana Frank. ¿Vos no te escondías? No, yo tenía una vida normal. Porque vos tenías las credenciales cristianas, porque te habían hecho todos los papeles como para pasar por una niña cristiana. Por una familiar, una sobrina de la familia cristiana. ¿Y tus tíos maternos o paternos? Maternos. Maternos. Pero en el Uruguay, sí, desde hace años, vivía el único hermano de mi padre biológico, que vino a estas tierras, como muchos europeos vinieron. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, buscando mejores horizontes. ¿Por qué elegían Uruguay? No lo sé, porque mis tíos podían haber ido o al Uruguay o a Australia, tenían las dos opciones. Eligieron Uruguay porque acá había familiares, tanto del lado paterno como del lado materno. ¿Y cómo te reencontraste con los tíos maternos? Ahí me di cuenta que era huérfana. ¿No te habías dado cuenta que no tenías papá y no tenías mamá? No, porque en la casa de Varsovia, la casa de la familia cristiana, ¿Vos? Yo era una más. Y cuando terminó la guerra, ellos se dieron cuenta que en realidad yo tenía que ser devuelta al seno de la familia donde yo había nacido. ¿Vos viviste 2 duelos con menos de 7 años? Tal cual. Murieron tus padres biológicos en el campo de concentración, fueron asesinados, y te sacaron de la familia que te había criado. Que para mí era mi familia. Claro, vos naciste allí. Que hasta hoy en día son mi familia y que hasta hoy en día nos comunicamos permanentemente. ¿Volviste a Polonia? Volví una sola vez después, cuando Yad Vashem... Yad Vashem es el museo de recordación del Holocausto en Israel, es, digamos, el centro de recordación del Holocausto mundial, que tiene toda la información basada en lo que ha sucedido sobre los sobrevivientes y sobre todo lo que ha vivido y todos los que han muerto en la Shoah. La Shoah, tal cual. Estábamos hablando que... Yo también me perdí, Te miro y me pierdo. Estábamos hablando que tuvieron que devolverte, vos... Ellos entendieron que si bien ellos me querían como una integrante más de la familia, lo éticamente correcto era devolverme al seno de mi familia biológica. ¿Y cómo se encontraron en Polonia? Porque me imagino que después que terminó la guerra era un caos. Sí, pero hay un detalle que yo no te conté. Había un tío mío, soltero, hermano de mi madre, el hermano menor, que tenía papeles arios. Era rubio, de ojos celestes. ¿Se hacía pasar por ario? Tenía papeles falsos arios. Y él tenía una vida normal. Él era el contacto entre todos los integrantes de la familia. Él me visitaba a mí en la familia donde yo estaba escondida. Él visitaba a su hermana donde estaba escondida con su esposo. Por lo tanto, él sabía dónde encontrarme. Cuando terminó la guerra, vinieron a buscarme porque mis padres adoptivos decidieron que era la manera más justa de que yo inicie mi vida como judía.
eso habla del honor. De la grandeza De la grandeza. de esa familia. Y ahí no precisás ser judío, ni católico, ni Buda, ni nada. Tenés que ser un ser humano, nada más. Sobrevivir a la guerra, sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial no debe haber sido tampoco algo divertido. Porque uno puede pensar hoy, me alegro de haber sobrevivido. Pero sobrevivís y tu familia está desmembrada. Y la familia no está. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir que somos los sobrevivientes, como lo dijo un amigo mío que escribió un libro con ese nombre. A ver. Marcados por la vida. ¿Vos recordás algo con 5 o 6 años? No. Esa es la maleta que llevo. Más todavía. ¿Olores a lo largo de tu vida no reconociste ninguno? ¿No te llevó a ningún lugar, ningún olor? No, olor no. Sí gustos de alimentos. Claro. ¿Y pesadillas tuviste alguna vez? Por supuesto. Yo, ya casada, con mi marido estudiando de noche para recibirse, de día trabajaba, de noche estudiaba. Aquí en Uruguay. En el Uruguay. Y yo de noche gritando en polaco. ¿Y te acordabas de las pesadillas? No. Él me las contaba al día siguiente. ¿Y sabés hablar polaco? Por supuesto. Hablo perfectamente polaco. Lo que no sé es leer y escribir, porque me fui a los 6 años de Polonia. Claro. ¿Y hablabas polaco en tu familia adoptiva? En mi familia adoptiva, por supuesto, y en el Uruguay, con mis tíos, al principio hablaba polaco, pero después de ingresar a la escuela en español y tener todo el... Es decir, ellos me hablaban en polaco, yo les contestaba en español, ya fui perdiendo, y al perder todo esa práctica... La rutina, ya te olvidás del idioma. ¿A qué escuela fuiste aquí en Uruguay? A la mejor escuela que hubo en el Uruguay, República de Chile. ¿Escuela pública? La mejor escuela pública. ¿No queda ahí en Maldonado? En Maldonado, frente a lo que era la compañía del gas. Sí. Ahí en Maldonado, en Ciudad Vieja, en el centro. Exacto, exacto. Y ahí, no, ¿sabes? Fueron mucha gente, muchos inmigrantes. ¿Cómo recibía la sociedad uruguaya a los inmigrantes? Muy bien, porque sobre todo que vivíamos en el centro, era un lugar que estaba poblado de inmigrantes de todo tipo. ¿Y vos te sentías diferente a todos los compañeritos porque no tenías padres o no te habías dado cuenta todavía? No, yo estaba bloqueada. Yo sabía que estaba viviendo con mis tíos. Tíos maternos. Tíos maternos. ¿Tenían alguna foto de tus padres? Sí, tengo fotos. Me dieron fotos. ¿Y qué sentís al ver la foto de tus padres biológicos con los que no pudiste nada? Vacío. Un tremendo vacío. Pero cuando en el segundo viaje fui a Yad Vashem, segundo viaje que logré que Yad Vashem en pocos meses los declare justos entre las naciones, tanto a mis padres adoptivos como a Danuta Galkova, que vivía todavía, que era mi hermana mayor, la heroína nacional polaca. Entonces la ceremonia se hizo en el Palacio Potocki, que es en Polonia, en Varsovia, que es pegada a la Universidad de Varsovia, en un palacio precioso, típico de Polonia. Sí. Y ahí estaban los embajadores de las grandes potencias para ese acto, que no era solamente para declarar justos a mis padres adoptivos y a mi hermana, sino había
otros justos también. Vamos a contarle a la gente qué significa ser justo entre las naciones. Justo entre las naciones es una condecoración mundial que hace Yad Vashem, que es el Museo de Recordación del Holocausto en Israel, o sea, el centro del mundo desde el punto de vista del Holocausto, para aquellos que no son judíos y que han salvado vidas de judíos. No importa la cantidad, importa que aquel cristiano o aquella familia cristiana o católica que ha salvado familia o que ha salvado a un niño judío, se lo condecora como justo entre las naciones. Es así, es así. Y a tu hermana adoptiva la condecoraron así. En un periodo que dicen que es imposible tan rápido, en menos de 6 meses llegó la condecoración de Yad Vashem, porque es una figura que forma parte de la historia de Polonia. Tu hermana adoptiva, tu familia adoptiva, ¿te buscaron a lo largo de los años? Claro. Mira, ese es un detalle muy importante que me olvidé decirte. Cuando yo me fui al Uruguay con mis tíos... 7 años tenías. 6 años. 6 años. Porque después 1 año viví en París. Y a los 7 años llegué al Uruguay. Cuando Danuta escribía cartas... Danuta es tu hermana mayor de la familia adoptiva. Exacto, la heroína nacional polaca. Escribía cartas continuamente porque sabía la dirección donde yo iba a vivir. ¿Aquí en Uruguay? Acá en el Uruguay. Pero a mí esas cartas nunca nadie me las dio. ¿No llegaron? Llegaron, pero no a mis manos. ¿Y por qué? No quiero pensar mal, quiero pensar bien de mis seres que me rodearon. Quizás quisieron que yo rompa con el pasado y que tenga... una nueva vida desde aquí en más. En más. O sea, te llegaban las cartas de tu familia adoptiva, tus tíos no te la daban para no volver hacia atrás y recordar el sufrimiento y el dolor. ¿Y qué sucedió? Porque me imagino que te volviste a encontrar con tu hermana Danuta. Claro. ¿Cómo me volví a encontrar? Porque justamente la hija del tío que recibía las cartas y que no me las entregaba... ¿Tu prima? Sí. Viajó con su esposo a Polonia por problemas de negocios. Y ella, que es muy de buscar el árbol genealógico, mientras el esposo trabajaba, ella se fue al Centro Documental Judío de Varsovia a buscar si hay en el mundo familiares vivos con quien poder conectarse. Ahí le dijeron que no, entonces ella dejó apuntado en el cuaderno del Centro Documental Judío de Varsovia los nombres de todos los integrantes de la familia Alterbein, incluida yo. Yo de eso nunca me enteré. A su vez, Danusha me buscaba desesperadamente porque nunca tuvo respuestas. Dice, no sé si vive o no vive, no sé si formó familia, qué es de su vida. Tenés que hacer algo, le dijo a la hija, a Yolanta y Olka, porque ella ya era mayor, Danuta. Ya tenía 85 años. A pesar de que desfilaba con su uniforme militar y tenía anécdotas famosas con Barack Obama y con de esas que solamente personalidades únicas en el mundo las viven. Ella las vivió. Pero la hija fue al Centro Documental Judío y dice, mi mamá está desesperada para saber si fulanita de tal saben algo de la existencia de ella, de Gisa Alterbein.
Miraron en el cuaderno, sí, hace poco acaban de venir un familiar y dejó anotado su nombre, la dirección ¿Y teléfono? y teléfono. ¿Y te llamó? Primero, ellos no me llamaron, primero me llamaron del Centro Documental Judío, porque te voy a decir un detalle, no todos los sobrevivientes soportan volver al pasado y no todos los sobrevivientes quieren volver a tener el contacto del pasado, sea para bien o para mal, pero esa es la realidad. Entonces me llamaron el director del Centro Documental Judío y me dice, mire, más todavía, lo recibió la llamada mi marido, no yo, peor todavía. Estamos hablando de Varsovia porque acá hay una familia que dice que la está buscando y quiere saber si puede contactarse con nosotros. ¿Qué es de la vida de ella? Mi marido dice, yo no me animo a llamar a Gisa. Nadie se animaba, hasta que al final alguien, yo estaba en la empresa mía de las túnicas, en un día de enero recibo la llamada y me dicen, la estamos llamando del Centro Documental Judío de Varsovia porque hay alguien que quiere hablar con usted. Yo en Polonia no tengo a nadie. Yo soy huérfana, debe haber un error. No, están equivocados. No es conmigo. Espere un poquito, tenga paciencia. Le vamos a pasar por la computadora la foto que durante tantos años está exhibida en el Museo de Auschwitz, en la Barraca 25, donde se ve toda la familia Jimkowiak, Galkova, con usted en los brazos, bebé en los brazos, y dice abajo quiénes son los integrantes y quién es usted, por si tantas miles de personas, millones de personas han pasado por la marcha, por la vida, recorrido las barracas y mirado las fotos y leído, pueden ser familiares o conocidos. ¿Y te pasaron ahí directamente con ella? ¿O te llamó ella? Me llamó ella. Pero yo al principio, digo, yo no hablo polaco, yo hace años que no hablo polaco. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Y más por teléfono, porque si estás al lado te vas ayudando. Y se dio la situación, se dio, me llamó. ¿Volviste a hablar con tu hermana? Volví a hablar y volví a nacer. Y volví al idioma. Y el idioma me salió de forma espontánea. Y alguna palabra que me faltaba, ella me la iba pasando. ¿Y empezaron a tener comunicación seguida después? Continuamente. Porque ¿sabes lo que? Ojalá hubiera sido mi familia biológica. Tuve el honor de estar dentro de una familia justa como pocas hay en el mundo, hasta hoy en día. ¿Y cómo fue ese reencuentro en Polonia? En el aeropuerto, la primera vez. ¿Te fueron a buscar al aeropuerto? En el aeropuerto de Chopin me fueron a buscar toda la familia, con flores de tulipanes, con flores de colores de Varsovia, de Polonia, amarillos y blancos, blancos y rojos. Una foto inolvidable. Y la foto del primer abrazo nuestro es el que hoy en día está expuesto en el Museo Polin de Varsovia, en el departamento de los justos. ¿Es esta foto que está acá? ¿Hay alguna foto de aquí? Sí,
Te la muestro. Esta. Esta es la foto. Esta es la foto. Y acá dice, en polaco, quien salva una vida, salva a la humanidad. Al mundo entero. Al mundo entero. Es una de las frases del Talmud. Exacto. Y esa foto la sacó su propia hija. Y esa foto figura cuando tú pasás como visitante por el Museo Polin de Varsovia, que yo lo vi cuando se empezó a construir y hoy es una gran realidad, está para los guías turísticos en las mesas para que se puedan llevar fotos. ¿Esta es tu hermana? No, No. esta es otra sobreviviente. Uh-huh. ¿Y esta foto? Esta es la foto que estaba en la barraca 25 En el campo de concentración en de Auschwitz. Auschwitz, que estaba expuesta a propósito y abajo estaban los nombres de todos para ver si alguien conocía a esta familia. y si de los que marchaban por el mundo me podían contactar con esta familia. Y me ves a mí en la foto de bebé, que es muy parecida a mi documento de... ¿Tu documento falso? No, ¿No? a mi documento de cuando yo viajé al Uruguay, Claro. de mi pasaporte. Uh-huh. Es la foto de mi pasaporte. Gisa, volviste a Polonia. ¿Qué sentís por Polonia? Yo me siento muy feliz de Polonia. Muy feliz de Polonia. Y estoy acá contigo gracias a los polacos. ¿Qué sentís por Varsovia? Varsovia es mi patria. ¿Qué sentís por los alemanes? Los alemanes sentí odio, hoy ya no. ¿Rencor? Sí, mucho rencor. ¿Pero hoy ya no? Te digo la verdad, que tal como está el mundo hoy, me da miedo otros países occidentales. ¿Qué sentís por Uruguay? El Uruguay me abrió las puertas y me dio la vida. Y se lo dije al embajador de Uruguay en Varsovia, que estuvo presente en el acto de homenaje cuando fueron condecoradas como justos entre las naciones, mi familia polaca, que estuvo presente. Y yo, que hablé en polaco en el discurso para agradecer, pedí unas palabras para agradecer al embajador uruguayo que estaba en el Uruguay, porque en aquel entonces había relaciones diplomáticas entre Uruguay y Polonia, y estaba invitado por el embajador de Israel en Polonia, invitó al embajador de Uruguay en Polonia, y hice un discurso para agradecer al Uruguay en la persona del embajador, que todo lo que pude ser fue gracias a las puertas que me abrió el Uruguay de Valle. ¿Había discriminación en esa época? ¿Sentiste discriminación en la escuela, en el liceo, en tus primeros años de la juventud? En la escuela no. En el liceo tuve momentos muy malos. Yo creo que es por ignorancia, como creo que está pasando mucho hoy, pero hoy es peor. ¿Por qué no le llamás antisemitismo? Decime, semita, ¿qué significa semitas? Bueno, el pueblo semita... ¿Quiénes son? ¿Quiénes forman el pueblo No semita? solamente lo forma parte de los judíos, sino también los árabes. Pero si hablamos de antisemitismo, estamos hablando solo
de antijudío y antiárabe, no. Ahora lo que se está hablando es contra los judíos. ¿Es una judeofobia? Entonces, para mí la palabra correcta no es antisemitismo, es judeofobia. Esa es la palabra correcta. ¿Sentís miedo? Por mí no. Por mis hijos y mis nietos sí. ¿Crees que puede volver a pasar algo similar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? No lo dudo. Los episodios que se viven en Europa hoy, ¿te hacen recordar a la noche de los cristales rotos? Y sí, por supuesto que sí. Recordémosle o contémosle a la gente que la noche de los cristales rotos ocurrió en noviembre. En Alemania. En Alemania en 1938. Fueron rotos los vidrios de cientos de sinagogas, quemadas sinagogas, quemados centros comerciales de judíos, quemados libros, todo en un mismo día y todo armado. ¿Vos creés, Gisa, sobreviviente del Holocausto, que esta judeofobia está armada? Por supuesto que está armada. Y está armada con un gran poder económico que lo solventa. ¿Estamos hablando de Qatar? ¿Estamos hablando de Irán? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué y aparte, sí, lo peor de todo, la ignorancia de la gente. Y lo que más me asusta es la ignorancia no de los niños, ni de los analfabetos, sino de la gente que se cree culta. Eso es lo que más. Y si vamos a pensar en la historia, Hitler no estaba rodeado por muchos de gran cultura nazis. Sí, claro. ¿Y por qué no va a cambiar? Mengele era médico, por ejemplo, ¿no? Por decir, y había filósofos. Había... Heidegger. Ajá. ¿Qué sentiste cuando agarraron a Eichmann? Sentí un gran alivio. Sentí que se hizo justicia. ¿Hay alguien peor en la historia de la humanidad que Mengele? No sé si peor, pero igual debe haber muchos. ¿Fuiste a Israel? Fui a Israel por primera vez, porque tú sabes lo que a mí me pasó. Así como yo tenía miedos de no hablar, también tenía miedo de no viajar. Yo ya tenía mi tercer hogar. Ya no quería que me muevan más. Ya no... ¿Sentís que Israel es un hogar para el pueblo judío, que es un refugio? Claro que sí, que es un hogar para el pueblo judío, pero es un pueblo, es un estado independiente, democrático y que debe ser valorado tal como es y debe ser su democracia apoyada a todo nivel. ¿Qué sentiste el 7 de octubre cuando viste esas imágenes? ¿Te recordó a la Alemania nazi, a la Segunda Guerra Mundial? Creo que fue peor. ¿O peor? Sentí peor. Porque se grababan incluso celebrándolo. Fue peor. Fue peor. Y lo que más me aterra, los que la niegan ahora y no lo nombran el 7 de octubre. ¿Por qué crees que hay gente que levanta la bandera palestina y no se da cuenta que Palestina está, o la Franja de Gaza está siendo gobernada por un grupo terrorista que hizo lo que hizo en Israel? Mirá. ¿Es una judeofobia armada, organizada? Por supuesto que sí. Pero yo no creo que el pueblo palestino no merezca tener su patria. Yo creo que merece tener su patria. Yo también. Pero creo que merece tener su patria como lo tiene el Estado de Israel, como lo tiene el Estado de Uruguayo, como lo tiene cualquier... liderado por demócratas, no por asesinos.
Y no juntemos Palestina con Hamás. El pueblo palestino tiene derecho a vivir dignamente, como lo tiene derecho de vivir dignamente el pueblo judío. Lo que no puede existir es el terrorismo de Estado, de cualquier índole que sea. El tema es que la Franja de Gaza está siendo gobernada por terroristas que usan escudos humanos a su propia sociedad, a sus propios niños y a sus mujeres. Pero Petty, la Franja de Gaza, los palestinos que estaban contra Hamás fueron eliminados por Hamás. Asesinados. Entonces, ¿qué podés pretender? Los palestinos cruzan a Israel o cruzaban a Israel a trabajar. Sí. Israel les da luz, les da agua gratis. El Sí. agua, la luz. Pero a cambio que reciben los palestinos, reciben una enseñanza de odio al judío desde niño, que eso ¿cómo se lo podés quitar? Terminando con el terrorismo. Exacto, es la única forma. Porque si tú un niño lo educás en que el otro es el diablo, ¿qué podés pretender cuando sea grande? ¿Se está demonizando a Israel en todo el mundo? Es como lo veo como siendo un rebote en todo el mundo. Y creo que es un momento que los antijudíos están sacando la careta. Hablando de careta, ¿qué te pasó cuando viste el 8 de marzo, en la marcha del Día de la Mujer, una careta antijudía con colmillos, demonizado, con una estrella de David en la frente? No me extrañó. ¿Cómo? No me extrañó. Me horrorizó, pero no me extrañó. ¿Por qué no te extrañó? Porque esa clase de gente hubo en el Uruguay, hay en el Uruguay y va a haber. Judeofobia siempre va a existir. Y el pueblo judío tiene que estar preparado para eso. ¿El pueblo judío o el mundo? El pueblo judío para defenderse en el mundo frente a eso. Vos volviste a los campos de concentración cuando fuiste a Polonia. Fue espantoso para mí. Fue espantoso caminar por el campo de Auschwitz donde yo pisé y donde yo vi que ahí había pisado mi padre. Y ahí me descontrolé, me perdí entre los miles de personas y tuve la suerte... Miles de personas porque estaba formando parte de una marcha por la vida. De una marcha por la vida. Pero ahí yo me perdí, me descontrolé. ¿Te sentiste sola? ¿Aún rodeada de gente? Completamente sola. Y salí corriendo. Salí a correr, pues no sabía dónde. ¿Buscando a tu papá? No lo sé. Pero ¿qué pasó? Yo llevaba conmigo una bandera chica del Uruguay. Para no perderte. Para no perderme. Y lo que yo no me había dado cuenta, que conmigo, pegado a mí, había un periodista japonés que estaba siguiendo la cobertura del reencuentro mío con mi hermana adoptiva, Danusha Galkova, y estaba pegado a mí y yo no me había dado cuenta. Y yo de repente me siento que está atardeciendo en ese campo impresionante de gente, sola y perdida, y en eso siento que alguien me levanta la mano con la banderita para arriba, para que los otros componentes de la delegación uruguaya me vean y me encuentren. Ese era el periodista japonés que me acompañó. Tu historia, y cuando digo tu historia me refiero a la niña de la maleta.
¿También se conoce en Japón? Claro, porque se conoce más en Japón que acá, porque una hija, Iolka, que fue la alma mater de todo el reencuentro con su madre, Danuta, ella hizo una pasantía en Japón. Y contó la historia. Y ahora ella es guía turística japonesa. Habla perfectamente el japonés. Entonces todos los japoneses cuando van a hacer la recorrida por los campos, la única guía turística es ella. Y a través de ella se enteraron de nuestro reencuentro y mandaron un cameraman y un periodista a cubrir nuestro reencuentro, cosa que yo no sabía. El tiempo pasa y los años también. Va a llegar un momento en que el mundo no va a tener más sobrevivientes del Holocausto. ¿Cómo hacemos las nuevas generaciones de judíos para seguir manteniendo esta llama encendida para que esto no vuelva a pasar? Son 6 millones de judíos que han muerto. Mira, yo hablo en nombre no solamente de los 6 millones de judíos, hablo en nombre de todos los sobrevivientes de todos los genocidios que no deben volver a pasar, ni los que están pasando ahora. Pero el mundo es muy difícil. ¿El mundo no aprendió? No, el mundo no aprendió. Y te digo más, cuando se pasó la película que se hizo sobre mi historia y la de Danuta Galkova y se proyectó en el Centro Cultural de España, estuvieron presentes, ni más ni menos tuve el honor de que esté presente el agregado cultural que es sobrino de Saint Brice, que fue el justo entre las naciones que salvó a miles de vidas judías como diplomático. ¿En dónde? En Hungría. ¿En Budapest? No, perdón. No. Bueno, no importa. Sí, no. Creo que es Hungría. Creo que es Hungría. Pero él estuvo presente y para mí fue un homenaje maravilloso. ¿Qué sentís vos, sobreviviente del Holocausto, estar frente a un justo entre las naciones? O sea, a una persona no judía, cristiana, católica o lo que sea, que ha salvado al menos a un judío. Te pasa con tu hermana adoptiva, pero quiero saber qué te pasa también con los demás. Sí. ¿Es un enorme agradecimiento, una muestra de gratitud eterna? Sí, eterna. No solamente a ella, sino tengo una familia en Polonia. Yo tengo 2 familias. Una en Uruguay, judía, y una en Polonia, católica. Esa es mi familia. Y en este momento, desgraciadamente, por lo que estoy pasando, me mandan flores por WhatsApp, rosas. ¿Por todo lo que está pasando el pueblo judío en el mundo? ¿Por eso decís? Una parte por eso. Y por el fallecimiento de tu marido también. ¿El pueblo judío vuelve a sentirse solo en el mundo? Creo que sí. Desgraciadamente creo que sí. La humanidad no aprendió. ¿Por qué la gente se muestra indiferente?
Y eso lo he visto en muchas ocasiones, en la historia misma. ¿Pero qué se le responde a un antisemita, a un judeófobo? ¿Qué se le dice? Es que esa gente no razona, esa gente vive del odio, esa gente no tiene sentimientos. ¿Qué pasó con vos cuando te enteraste lo que pasó en la Facultad de Humanidades en nuestro país? Cancelaron a un profesor por ser sionista. Miedo. Desgraciadamente, a los sobrevivientes, los miedos nos siguen persiguiendo. Y eso no quiero que le pase ni a mis hijos y menos a mis nietos. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Sí? Estamos con Gisa, 83 años. Estás mejor que yo, Gisa, ¿eh? ¿Eh? Estás bárbara. Mirá. Sobreviviente del Holocausto. Hablando del pasado. Mirando el presente. Asustados por el futuro. Luego de la pausa, Gisa en Malos Pensamientos. Estamos con Gisa Alterbein de Goldfarb. De religión judía. Pero viviste 5 años como cristiana, como católica, uh-huh, que me salvaron. ¿Necesitamos más unión entre las religiones? Por supuesto que sí. El ser humano es el uno mismo. Podrás tener tus pensamientos distintos, pero todos somos iguales. Es más, contabas que vos tenés 2 familias. Sí, es una verdad. Judía uruguaya aquí y una cristiana polaca en Polonia. Claro, que son las generaciones siguientes de los que me salvaron la vida. Sin ellos, yo hoy no podía estar acá. Y estás en Uruguay. ¿Vos creés que el Uruguay, generalizando, conoce del Holocausto, conoce de lo que ha vivido el pueblo judío en la Shoah? Creo que antes lo conocía más. Creo que ahora ¿Falta educación? falta mucha educación. Como lo hay en otros países del mundo, que es materia educativa. El Holocausto. El Holocausto. Ajá. Acá no, y es un debe que debe el gobierno, del partido que sea. ¿Pero te llaman para dar charlas en las escuelas? Sí, los profesores de historia. ¿Y vas? Y voy con mucho placer, porque si es algo que tengo mucho ganas, es que el mundo conozca lo que pasó. Para que no vuelva a pasar. Para que ellos, que son los jóvenes de ahora, los niños de ahora, Uh-huh, no tengan la vida que desgraciadamente me tocó a mí vivir y que espero que mis hijos y mis nietos no lo pasen. ¿Y vas a cualquier escuela o cualquier lugar ¿Y cómo donde me reaccionan llaman? los niños cuando contás que sos sobreviviente del Holocausto? Primero tengo que contarle lo que es el Holocausto. Tiene que la profesora de historia prepararlos para eso. Uh-huh. Y ¿sabes una cosa? Es muy distinto cuando se presenta un sobreviviente y los niños o los jóvenes ven a un igual ante sí, que cuando le muestran
como desgraciadamente ha pasado con el genocidio armenio, un documental donde el representante del genocidio armenio viene a traer el documental para que se conozca la historia de lo que pasó con el pueblo armenio. Porque vamos a decir las cosas como son. Lo que vivió el pueblo armenio es un genocidio. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En manos de los turcos. Exactamente. De los otomanos. Exactamente. Pero la reacción frente a mí, cuando me ven a una persona de carne y hueso, que no es una película que pueden ver por televisión, sino lo cuento de mi propia vida y que sale de mis propios... Tu propia vivencia. De mi propia vivencia. ¿Y alguna vez tuviste una reacción que te llamó la atención, que te sorprendió? Mira, tuve reacciones distintas. De niños, digo, ¿no? Cuando fui niña, en el liceo... No, pero ahora dando charlas para los niños. Dando charlas para niños también. Sí, sí. Dando charlas para niños, nadie me habló mal. Pero no era bienvenida para ellos. ¿Y por qué? Porque ellos ya estaban... ¿Prejuzgando? Ya estaban mal informados sobre quién es el judío y qué fue la Shoah y qué es el pueblo judío. Y doy fe de eso porque en una de las charlas que di en un liceo de las periferias... ¿Aquí en Montevideo? Bueno, en la periferia de Montevideo, acá en Uruguay. En la periferia de Montevideo, más cerca de Canelones, donde hay mucha población. Y alumnos de cuarto y quinto de liceo. Después que terminé de dar la disertación, no solamente que me abrazaron, que se me acercaron, que lloraron, sino también le dejaron a la profesora o a los profesores devoluciones de mis charlas. Uh-huh. Y esas devoluciones la profesora me las trajo a casa. Y me quedé impactada con una de ellas. ¿Por qué? Decía lo siguiente: yo antes de conocer a esta señora, yo decía simplemente como un chiste, a los judíos hay que hacer jabón de los judíos. Nunca supe qué quería decir, pero como lo sentía escuchar, lo repetía. Ahora, después de escuchar a esta señora, pido perdón. Nunca más en mi vida voy a ser tan ignorante. Y espero haber aprendido la lección y que todos mis compañeros les pase lo mismo. Nunca habían visto un judío en su vida. No sé qué pensaban que es un judío. ¿Se puede perdonar al mundo? ¿Perdonaste al mundo por haber vivido la Segunda Guerra Mundial y haber sobrevivido al Holocausto? El hecho de haber sobrevivido, ya lo perdono. El hecho de poder contar la historia, ya para mí es un gran plus. Y para que sirva de ejemplo, para que a ninguno de ellos, de las personas, de la cual religión sea, ni cuál género pertenezca, ni cuál pensamiento sea respetado como ser humano, que eso para mí es lo esencial en la vida de cualquier ser humano. ¿Leíste el diario de Ana Frank? Sí. ¿Qué sentís cuando lees el diario de Ana Frank? ¿Sentís que vos viviste algo similar?
Somos muchos Ana Frank en el mundo. Ella se hizo famosa, pero no es la única. Hoy en día todavía se siguen persiguiendo a ex soldados nazis y se los sigue ajusticiando y tienen 90 años y más. ¿Está bien seguir buscando el castigo? Yo creo que la vida misma los debe haber castigado. No puedo pensar que un ser humano no tenga remordimientos por lo que ha hecho en su vida. Si no, no es un ser humano, es una bestia. Y fueron bestias. Por supuesto, como son bestias lo que están haciendo ahora, lo que hicieron en Israel. Jamás. Jamás. Son bestias. Son bestias, no son seres humanos. ¿Qué sentís que le falta al mundo? Conocimiento. Mucho conocimiento y mucho sentir la proximidad del ser humano de uno con el otro. La empatía que hoy en día Exacto. predicamos. Falta empatía en el ser humano. Estos boicots o señalamientos que hay en el mundo contra Israel y contra el pueblo judío, porque no es contra Israel, es contra los judíos. Claro. ¿Sentís que es algo realmente peligroso que hay que frenar ya? Para mí es muy peligroso. Y querés que te diga la verdad, me da mucho miedo, porque la historia vuelve a repetirse. Desgraciadamente, la historia vuelve a repetirse. Sos una sobreviviente del Holocausto, viniste al Uruguay con 7 años, y en Uruguay también tenemos, desde otro lugar, salvando la distancia, sobrevivientes. Los sobrevivientes de los Andes. ¿Tuviste la oportunidad de charlar con ellos? Sí, tuve la suerte en una ocasión que me invitaron para dar una charla sobre mi vida, de conocer a una gran persona que es un sobreviviente de la vida y que somos muy amigos. ¿Quién es? Servino. Gustavo Servino. Gustavo Servino. Un crack. Aquellos que vivieron situaciones límites y que son sobrevivientes, ¿sienten que tienen algo en común? ¿Sienten como que hay una cofradía que los une, algo que los unirá para siempre? Siento, por lo menos con él sentí... Puntos de contacto. Como un hermano de la vida. Y con los otros sobrevivientes del Holocausto, ¿pudiste también tener una apertura de contarse? Porque vos comentabas hoy que ni siquiera a tus hijas le contaste sobre lo que viviste o lo que sobreviviste o sufriste. Es una forma de protegerlos, que toda madre lo hace, que es normal. ¿Y con los demás sobrevivientes sí tenías cierta apertura o no hablaban mucho del tema? La mayoría de los sobrevivientes no tenemos el don de poder contar. Pero yo cambié porque siento que el mundo necesita que los pocos que quedamos demos nuestras historias de vida para que no vuelva a pasar. Nadie, por cualquier situación que sea, o por género, por religión, o por color de piel. ¿Querés ir a la pausa un ratito? Sí. Bueno, no hay problema. Vamos a la pausa. Unos últimos minutos con Giza, la niña de la maleta.
¿Está bien? Pausa. Estamos con Giza. Tiene 83 años, cumple 84 este año. Y nos ha regalado una linda charla. Una linda manera de no olvidar lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Te agradezco, Peti, que me hayas dado la oportunidad de poder hacer llegar mi voz a todas las personas que puedan escucharme y que tengan todas las mismas oportunidades en la vida, que busquen los valores esenciales en que vale la pena vivir y no morir en forma absolutamente desgraciada e ignorante. El mal es contagioso. Desgraciadamente sí, es muy contagioso. Y es contagioso en todas las esferas. Es contagioso desde las más bajas hasta las más, digamos, cultas, que se llaman cultas. Está en todos los ámbitos y tiene todos los colores. El diablo nunca duerme, la maldad siempre está, pero también es contagiosa la bondad. Y yo creo que lo que estamos haciendo y lo que tú hiciste hoy es tratar de contagiar bondad. Por eso te agradezco que hayas venido. Porque contagiando bondad vamos a hacer un mundo mejor. Que así sea para nuestros hijos, que es lo que más deseamos, un mundo mejor. Gracias, Giza. Gracias a ti, Peti. Am Israel High. Am Israel High. Nos vamos. Gracias a todos. Espero que hayan disfrutado esta charla como la disfrutamos nosotros. Gracias. Hasta mañana. Chao.